Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios Tributarios, dependiente del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Servicio de Impuestos Internos, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este evento denominado Presentación del Catálogo de Esquemas Tributarios. Agradecemos el interés que esta actividad ha concitado con un gran registro de asistentes y de conectados a nuestra plataforma. Saludamos la presencia del director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet. Muchas gracias por acompañarnos. De la jefa de la Oficina de Análisis de Ilusión, Claudia Gajardo, y de todo el equipo de la entidad fiscalizadora. Saludamos de la misma manera la presencia de nuestros expositores, Antonio Faúndez y Alberto Cuevas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. La Ley 20.780 de 2014 introdujo en nuestro Código Tributario la llamada Norma General Antielusión, que combate el abuso y la simulación. A partir de ese momento se sucedieron las circulares y oficios en los que se entregó contenido a estos conceptos. El año 2016, por primera vez se publica el catálogo de esquemas tributarios, con algunos casos en los que la autoridad tributaria colocó su vista como una forma de indicar a los contribuyentes qué figuras podrían ser analizadas como potencialmente elusivas. Desde ese momento, cada año se han ido añadiendo nuevas figuras que el Servicio de Impuestos Internos busca dar a conocer. El año 2022 no podía ser la excepción, por lo que presentamos en esta actividad los nuevos casos que se integran al catálogo de esquemas tributarios. El programa de hoy comenzará con la bienvenida del director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Gonzalo Polanco. Posteriormente nos dará sus palabras el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet. Luego, la jefa de la Oficina de Análisis de Ilusión, Claudia Gajardo, expondrá con mayores detalles sobre los casos. Y finalmente tendremos exposiciones en que se comentarán aspectos del catálogo en el que participarán dos especialistas, Antonio Faúndez y Alberto Cuevas. Tras las exposiciones, las preguntas del público las canalizará y formulará el profesor Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios. Para estos efectos, el moderador durante el desarrollo de la actividad recogerá las preguntas y comentarios que se hagan llegar por parte de los asistentes, tanto los que se encuentran presencialmente aquí en nuestra aula magna como los que participan a través de la conexión. Comenzamos entonces nuestra actividad con las palabras del director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor Gonzalo Polanco. Muy buenos días a todos. No se preocupen, es breve. Son solamente páginas. Primero saludar y agradecer al director del Servicio de Impuestos Internos, representado por su director nacional, Hernán Frigolet, y por todo el equipo que se encuentra presente. Siempre es injusto mencionar solamente a algunas personas porque se quedan otros afuera, y hay muchas personas que veo en el aula y que son gente a quien conozco, que hemos transitado una vida profesional en conjunto, pero no puedo dejar de saludar a la subdirectora de fiscalización, Carolina Saravia, al subdirector jurídico, Marcelo Freyhofer, a la jefa de oficina de análisis de Ilusión, Claudia Gajardo. También agradecer a nuestros expositores invitados, Alberto Cuevas y Antonio Faúndez, quienes aceptaron con gusto la invitación a comentar este esquema. Y también un agradecimiento a todos los presentes, personas que se encuentran interesadas en el área tributaria y que, de acuerdo a nuestro reporte, alcanzan a más de 1.300 inscritos para ver esta actividad vía internet, además de los que se encuentran presencialmente. El tema es por qué tanto interés. Alguien podría decir que el catálogo de esquemas tributarios
es algo que interesa a un grupo demasiado reducido de la población que entiende sobre esta materia. Y la importancia dice relación con la certeza. Los contribuyentes buscan certeza. Una de las expresiones más antiguas de esta búsqueda del principio de certeza está en el antiguo artículo 26 del Código Tributario, que consagra el principio de buena fe y que ya estaba presente en el antiguo Código Tributario que estaba en el decreto con fuerza de ley 190 del año 1960. O sea, así de antiguo es la búsqueda de certeza. Y con esa norma estuvimos durante muchos años, hasta que el año 2014, con la reforma de la ley 20.780, se cambiaron los paradigmas que vivíamos hasta ese momento en materia tributaria. ¿Y por qué? Porque se introduce la norma general anti-elusión, que involucra una serie de conceptos jurídicos indeterminados a los cuales hay que dar contenido. Y que tanto asesores como contribuyentes deben considerar al momento de planificar sus estructuras. Entonces, junto con la norma general antielusión se incluye el artículo 26 del Código Tributario, que es un mecanismo de consultas reforzado y pensado específicamente en la norma general antielusión, mecanismo que fue introducido por la reforma de la ley 20.780 y después modificado el año 2016, y el año 2020 se detalla el procedimiento, se introducen plazos, de modo tal que hoy por hoy el artículo 26 y el artículo 26 bis generan todo un esquema, todo un marco con el cual el contribuyente puede buscar certeza. En definitiva, las normas sobre el principio de buena fe ya no son lo que eran cuando se originaron, y esto dice relación con la búsqueda de certeza, y en esto se enmarca el esquema de el catálogo de esquemas tributarios. Desde el año 2016 el Servicio de Impuestos Internos expone los casos de esquemas de planificaciones que han sido detectados en los procesos de fiscalización y que en algunos casos podrían, con un estudio ulterior, considerarse elusivos. Y esto es una gran ventaja de nuestro sistema, en el sentido de que no son cuestiones de carácter meramente académico. Yo soy un académico, me encantan las cosas académicas, pero sí llega el momento en que hay que recoger la experiencia práctica y ver cómo esto se traduce y cómo se aplican estos conceptos jurídicos indeterminados. En este nuevo esquema se dan a conocer 10 nuevos casos que serán expuestos en detalle por la jefa de la unidad de análisis de elusión. Solamente como en comentario, muchos tal vez, y yo lo he escuchado más de alguna vez, quisieran más certeza, tener una línea divisoria clara respecto a dónde estamos frente a elusión y dónde está una economía de opción. Tener una línea divisoria fija e inmutable entre lo que se puede considerar elusivo o no en la práctica es bastante complejo frente a una realidad que es muy dinámica, que es muy cambiante, que es muy variada. Por tanto, los casos que ahora serán presentados deben ser estudiados, considerándolos, en mi opinión, como criterios orientadores para el mercado, para los asesores, para los contribuyentes, y tomando en consideración además que estos catálogos, que estos esquemas son solo un mecanismo que también se debe complementar con las consultas del artículo 26 del Código Tributario.
Este es el marco que nosotros vamos a vivir. Solamente para terminar, una aclaración. Muchos amigos me han preguntado por qué se fijó el lanzamiento de este catálogo el día martes 13, que es un día que para los supersticiosos no es un gran día. En realidad el día fue solamente fruto de la casualidad. Hay varias agendas que coordinar, especialmente el aula magna es tremendamente demandada. Entonces, el día obedece solamente a razones de agenda y esto dice relación con que la aplicación de estos esquemas, la aplicación de la norma general de antiilusión, el artículo 26, todo lo que dice relación con la certeza no dice relación con la buena o mala suerte. Debería ser el fruto de un razonamiento pausado, detenido, de un análisis concienzudo de las normas tributarias que hagan que el contribuyente no se encuentre con sorpresas, sino que diga, bueno, yo hago esto a sabiendas de que se me ha dicho que esto podría ser potencialmente elusivo y tomar en consecuencia las decisiones que él considere adecuadas. Le reitero entonces los agradecimientos a todos los presentes, tanto los que están acá en esta aula magna como aquellos que están conectados, que son bastantes, y les deseo mucho éxito en la jornada. Gracias. Damos las gracias al profesor Gonzalo Polanco por sus palabras. Y a continuación hará su presentación el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, a quien invitamos al podio. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo a los funcionarios del servicio, nuestros subdirectoras, subdirectores y profesionales que están interesados en el tema del control tributario. Y también un saludo a los que están conectados virtualmente. Y aprovechar entonces de entregar un mensaje bastante clarificador de lo que es el Servicio de Impuestos Internos y su posición frente a la elusión. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, digo nosotros, yo me incorporé desde abril, pero el servicio sí viene desarrollando una ruta que está enmarcada dentro de lo que es las buenas prácticas internacionales. No es sorpresa porque el servicio es un participante activo en todas las instancias internacionales donde estos temas se están discutiendo. El Servicio de Impuestos Internos forma parte del board del FTA, el Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE. También forma parte del directorio del CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y por lo tanto está desde esa palestra alimentándose y también debatiendo los temas que son relevantes en materia de evasión y elusión. Pero esos son temas que están dentro de un marco mucho más amplio, que es el de la responsabilidad social tributaria. Y a nosotros lo que nos mueve es efectivamente que la mayor parte de los contribuyentes tengan un buen cumplimiento tributario. Eso es lo que nos anima como Servicio de Impuestos Internos. La evasión y la elusión son situaciones anómalas y por lo tanto desde el contexto en el cual nos estamos basando en nuestro accionar, esas situaciones anómalas tenemos que reencauzarlas. ¿Y qué significa reencauzarlas? Llevarlas hacia el mejor cumplimiento tributario que se pueda. En ese sentido, este catálogo es una herramienta clave desde el punto de vista que está recogiendo lo que son las prácticas que están más reñidas con el concepto de la responsabilidad social tributaria. Y eso nos interesa compartirlo con la comunidad. ¿Con qué comunidad? Con la comunidad que está ligada al cumplimiento tributario. ¿Sí? La academia, por eso estamos acá y agradecer al profesor Polanco que nos haya acogido, con los que están siendo agentes activos a través del asesoramiento tributario y por supuesto las empresas que son los responsables del cumplimiento tributario. Y en última instancia también las personas que tenemos todos una responsabilidad
frente a la contribución que necesita el Estado para financiar sus políticas públicas. Entonces, es en ese contexto que se está desarrollando esta actividad y que se seguirá desarrollando en el futuro. El punto de interés crucial que está detrás de este catálogo es que recoge experiencia real. En esto tenemos nuestra red de direcciones regionales que han recogido estos casos y que han sido presentados a la unidad de análisis de la elusión para configurar entonces un material lo suficientemente claro desde el punto de vista de cuáles son las figuras que atentan contra el buen cumplimiento tributario. Y la idea es compartir con esa comunidad estas situaciones con un prisma académico. Aquí los casos están bien presentados, son casos que tienen un impacto importante desde el punto de vista de un efecto multiplicador, porque sabemos que hay muchos, detrás de este caso, hay muchas situaciones que se están presentando a lo largo del país. Entonces, el objetivo de este catálogo es obviamente difundir los casos que, como decía Gonzalo Polanco, están en esa línea roja y que a nuestro juicio están traspasando la línea roja. Y la línea roja, ¿cómo se construye? Que es importante eso. Siempre se nos ha forzado como que la línea roja debería estar marcada en el piso. Bueno, en el ámbito tributario, en el ámbito económico, las líneas rojas nunca están marcadas en el piso, ¿sí? Esa línea roja se define desde el punto de vista de la ética. Y esa es la invitación de la responsabilidad social tributaria. Entonces la línea roja va a estar ahí desde el punto de vista de lo que logremos nosotros consensuar. ¿Y qué digo nosotros? El Servicio de Impuesto Interno, los asesores y los contribuyentes. Y esa construcción, como cualquier construcción ética, es de comunidad. Y la invitación entonces que a la comunidad tributaria acojan este catálogo, lo estudien y bueno, los invitamos a todos y a todas a tener el mejor cumplimiento tributario y a involucrarse en lo que es la responsabilidad social tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Para continuar con la actividad, a continuación tomará la palabra la jefa de la Unidad de Análisis de Elusión del Servicio de Impuestos Internos, señora Claudia Gajardo, quien nos presentará los nuevos casos que contempla el Catálogo de Esquemas Tributarios año 2022. Bueno, haciendo eco de lo que acaba de señalar el director, bueno, no puedo dejar pasar esta oportunidad de señalar que que en el marco de la estrategia de elusión del servicio, junto con lo que son las acciones correctivas, que terminan con un requerimiento ante los tribunales tributarios, el catálogo es una manifestación de una de las herramientas preventivas que tiene el servicio para, digamos, abordar la elusión. Junto con el catálogo, la otra herramienta bien fuerte son las consultas 26 bis, así que aprovechando la audiencia, aprovecho de señalar también que esa es una vía, o la principal vía, de obtener certeza jurídica respecto de las planificaciones o esquemas que los contribuyentes o intermediarios tributarios trabajen. Bueno, si se quiere tener esa certeza, la consulta 26 bis es la vía para ello. Como bien señalaba el director, los casos incorporados en esta actualización 2022 no son casos inventados, sino que surgen de los procesos de revisión llevados a cabo en las direcciones regionales,
surgen muchos de ellos desde las presentaciones de término de giro también que se hacen en las unidades del servicio, desde las presentaciones de modificaciones societarias o términos de giros que se hacen en las unidades del servicio. Así que la idea es compartir con ustedes estos 10 casos que están enfocados en aquellos segmentos que también son parte del plan de gestión de cumplimiento tributario del servicio, orientado a operaciones internacionales, orientado a altos patrimonios, entre otros, pero esos son los principales. Bueno, vamos a partir con el primer caso. Bueno, el catálogo ya está publicado en la página del servicio. Por lo mismo, para no alargar tanto esta presentación, voy a hacer una presentación rapidita en la medida de lo posible. Pero la idea es ir mostrándoles a ustedes respecto de cada caso qué es lo que el servicio va a ir analizando e ir considerando en las revisiones que se están llevando a cabo respecto de estos casos, para que, como decía el director, la comunidad conozca el foco o cómo está trabajando el servicio en estos casos. En este primer caso, entendemos que lo que existe acá es que se pretende vender una sociedad por sus dos accionistas, que son fondos de inversión privados. Antes de esta venta, la sociedad que se pretende vender solicita un préstamo, ¿ya?, con cuyos flujos distribuye dividendos a estos FIP, ¿ya?, que son los dueños. Una vez materializada la venta de esta sociedad, el nuevo dueño efectúa un aumento de capital en la sociedad, flujo que se destina a pagar el préstamo previamente solicitado por la empresa que se vende, con lo que nosotros entendemos afecta la determinación del mayor valor generado en esa venta. El resultado de la operación, como digo, entendemos que afecta el impuesto de primera categoría y los impuestos finales correspondientes al mayor valor obtenido tras la venta de esta sociedad y de las cuotas de un FIP. Bueno, en este caso es relevante para el servicio en una eventual revisión salir a determinar las razones por las cuales la sociedad que se vende, ¿no es cierto?, se endeuda para luego distribuir estos dividendos a los accionistas que finalmente enajenan esta sociedad. El llamado a fiscalización también es analizar, evaluar los ingresos obtenidos por la sociedad que se vende, la razonabilidad económica o de negocio del financiamiento que fue destinado, como dije, a distribuir dividendos, la trazabilidad de esos flujos, ir a ver si en los estatutos de la sociedad que se vende se establece alguna obligación respecto de lo que es la política de distribución de dividendos. También, en este caso, el llamado a evaluar las razones que tuvo la sociedad que adquiere, la sociedad que se vende, en circunstancias que aquella decisión implica respecto del adquirente, soportar la deuda contraída por esta sociedad que se vende y cuyos flujos no fueron destinados en definitiva al desarrollo del giro del negocio de esa sociedad, sino que fueron distribuidos como dividendos a los accionistas anteriores. Como decía, entendemos que este es un caso que podría ser abordado por norma general antielusiva. En definitiva, va a ser cómo termine esta revisión lo que va a llevar a determinar finalmente el camino que se va a seguir en este caso, pero la figura esencialmente es esa. El siguiente caso es un caso que tiene que ver con IVA y en este caso tenemos a un contribuyente dueño de un terreno que lo subdivide para vender lotes, excluyendo, eso sí, a esta venta una franja de terreno en la que había construido un camino y un portón de acceso, la que queda bajo su dominio y sobre la cual se constituye una servidumbre en beneficio de los lotes que serán vendidos, ¿ya? En este caso, nosotros entendemos que esta operación y las condiciones en que se pacta la venta de estos lotes permitiría vender las parcelas sin afectar la venta con IVA, ¿ya? En este caso, el llamado a fiscalización es analizar las condiciones bajo las cuales se pacta la compraventa del inmueble y la constitución de esta servidumbre,
También ir a determinar si el precio de venta comprende solo el valor del terreno o una cantidad mayor en atención a las construcciones del camino y portón de acceso realizadas por el vendedor. También analizar la razón económico-jurídica relevante que exista para que el dueño original de estos lotes, ¿no es cierto?, conserve el dominio sobre la franja de terreno sobre la cual se construye la servidumbre y para que los compradores adquieran bajo tales condiciones. Este es un caso en que también se está evaluando la aplicación de la NGA junto con digamos, con las revisiones asociadas a este caso también, y el servicio ha emitido, diría yo, 2 o 3 oficios donde se aborda específicamente este tema y donde el servicio ya venía realizando alertas en el marco de la norma general antielusiva. Así es que el tercer caso tiene que ver con una persona natural que es dueña de un inmueble, promete su venta a una sociedad de la cual es accionista, acordándose un pago anticipado de la mayor parte del precio de la venta de ese inmueble. Con esos flujos, el vendedor adquiere otro inmueble. Posteriormente, la persona natural vende a un tercero no relacionado el inmueble prometido vender a su sociedad. La persona natural y la sociedad resilian la promesa de compraventa, generándose una cuenta por cobrar contra el promitente vendedor, por la parte del precio que se pagó anticipadamente. Con esto, la persona natural, entendemos nosotros, obtiene flujos de su sociedad para adquirir la casa que quería, sin ser calificados estos flujos como una distribución de dividendos, evitando la tributación correspondiente. Bueno, este caso sí corresponde a un caso real en donde se rectificó, se citó por NGA y el contribuyente presentó rectificatorias al servicio. En este caso nosotros entendemos que la operación permite a esta persona natural obtener flujos de la sociedad de la cual es accionista, sin denominarlos, sin calificarlos como una distribución de dividendos y mediante lo cual entendemos que se evita o posterga el pago de los impuestos finales asociados a esos flujos. Acá lo que se hizo, más allá de la evidente relación que existía entre las partes relacionadas y los plazos acotados en que nosotros vemos en que se llevan a cabo estas operaciones, se verificó la efectividad del pago por parte del precio acordado en la promesa de compraventa, el destino que se dio a esos flujos y la política de distribución de dividendos que tenía esa sociedad de la persona que vende su propiedad. Del mismo modo, se revisó si existió una negociación o un contrato de promesa previo a celebrarse el contrato de compraventa entre la persona natural y este tercero, teniendo en consideración los plazos y los trámites que normalmente implica la venta de un inmueble, porque en estricto rigor la persona estaba vendiendo un inmueble a su sociedad y a otra persona a la vez. Asimismo, se verificaron las condiciones bajo las cuales se acordó la resiliación del contrato de promesa de compraventa. Como digo, este es un caso que se citó por NGA y que fue rectificado por el contribuyente. El caso siguiente tiene que ver con una persona natural que vende un inmueble a una sociedad que es de propiedad de su papá, constituida únicamente para estos efectos, lo que le permite a ese vendedor acogerse desde el punto de vista de la renta al régimen preferencial de tributación contenido en el artículo 17, número 8, letra B de la LIR. Bueno, en este caso entendemos que esta operación permite calificar como ingreso no renta aquella parte del mayor valor que se obtiene producto de la venta del inmueble y que no exceda la cantidad equivalente a 8.000 UF, conforme, como dije, al 17, número 8, letra B de la Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, aquí, desde el punto de vista de la fiscalización, va a ser relevante verificar la fecha de constitución de esta sociedad, su representante legal y administrador, que es la sociedad que adquiere el inmueble, su objeto social y el desarrollo de su giro, digamos, para descartar que no estemos frente a una sociedad instrumental. También se analizará el destino dado al inmueble adquirido por la sociedad. Además, se observará el periodo de tiempo que transcurra entre cada una de estas operaciones, si se cumplieron o no las obligaciones que emanan del contrato de compraventa.
y en general si la operación obedece a razones jurídicas o económicas relevantes que no sean solo las tributarias. Bueno, el siguiente caso bueno, es un caso que tiene que ver con operaciones internacionales, y lo que entendemos acá es que con el objeto de enajenar activos situados en el extranjero a una entidad relacionada también residente en el extranjero, la sociedad en Chile que es dueña de esos activos se divide, asignando a la nueva sociedad que surge producto de esta división dichos activos y pasivos de similar valor. A continuación, las acciones de la nueva sociedad son vendidas a valor patrimonial a esta sociedad relacionada en el exterior, la que posteriormente disuelve esta sociedad que surge de la división, evitando tributar en Chile por el mayor valor que habría significado la enajenación directa de los activos. Acá lo que vemos es que activos situados en el extranjero que eran de propiedad de una sociedad en Chile, pasan a ser de propiedad de una sociedad con residencia en el extranjero, y entendemos que lo que se evita es el impuesto de primera categoría asociado al mayor valor que habría significado la enajenación directa de estos activos ubicados en el extranjero. Bueno, como en todos estos casos, más allá de la relación que exista entre los intervinientes, las unidades de fiscalización debieran verificar acá las razones para llevar a cabo las operaciones descritas, como también la proporción que se determine para la asignación de los activos y pasivos al momento de la división, porque están calzados, el origen y los flujos que hay tras estas cuentas por pagar que son asignadas a la nueva sociedad como pasivo. También observar el tiempo transcurrido en estas operaciones, porque en el caso real todo esto transcurre en un periodo que es inferior a un mes. Y como les señalaba, lo que entendemos que ocurre acá es que se buscaría traspasar activos situados en el exterior desde una sociedad chilena a una sociedad en el extranjero, afectando el impuesto de primera categoría asociado al mayor valor que se habría generado en virtud de una enajenación directa. Bueno, el siguiente caso tiene que ver con lo que el servicio en realidad está también bien enfocado en el uso que se haga a las franquicias tributarias. Bueno, y este caso tiene que ver con la utilización indebida de la franquicia tributaria consistente en una devolución 27 bis. Bueno, como ustedes saben, el catálogo de esquemas tributarios no es un catálogo de esquemas elusivos, así que esta es una figura que el servicio estima podría abordarse desde el punto de vista penal. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tenemos una sociedad inmobiliaria que es de propiedad de papá y mamá de una familia, que no desarrollan estas personas actividades afectadas a IVA. Esta sociedad inmobiliaria compra un inmueble a otra sociedad del mismo grupo económico, y compra el inmueble y el mobiliario necesario para alojar ese inmueble, soportando el IVA correspondiente en estas operaciones y generándose el crédito fiscal correspondiente. Luego, esta sociedad inmobiliaria arrienda el inmueble amoblado a papá y mamá de este grupo familiar, tratándose de una operación afecta a esta. Y a causa de lo anterior, la sociedad inmobiliaria resulta con un remanente de crédito fiscal respecto del cual solicita o hace devoluciones 27 bis. Bueno, en este caso entendemos que el resultado de esta operación permitiría obtener fraudulentamente devoluciones de crédito fiscal de conformidad con el artículo 27 bis del decreto de ley 825. Bueno, acá se pide a las áreas de fiscalización verificar si la entidad que solicita la devolución 27 bis desarrolla operaciones distintas a la descrita en el esquema y obtiene otros ingresos, digamos, por el desarrollo de su giro. También se pide verificar si esta sociedad tiene personal o instalaciones necesarias para ello. Del mismo modo, se pide verificar la trazabilidad de los flujos mediante los cuales se paga el precio de la compraventa del inmueble.
Además, analizar las razones que hay detrás de la constitución de la sociedad que adquiere el activo fijo y solicita la devolución, así como también las razones para haber adquirido este inmueble y cedido en arrendamiento a este papá y mamá que son dueños de la sociedad que adquiere este inmueble. De la misma manera, se pide verificar si existe relación entre los intervinientes en los casos por lo menos, porque es más de uno que me ha tocado ver de este tema, hay relaciones de parentesco o vínculos familiares. Y también todas las operaciones se realizan en un periodo acotado de tiempo. También se pide analizar la lógica económica que hay detrás de las operaciones efectuadas y las devoluciones solicitadas o obtenidas. También que se determine si el contribuyente posee relaciones comerciales con las sociedades relacionadas y si existen otras operaciones similares efectuadas por estos contribuyentes. Como señalaba anteriormente, el abordaje de este caso no está por el lado de la elusión, sino que del delito tributario. Bueno, en el caso siguiente, tenemos a una persona natural que vende acciones de una sociedad a otra sociedad de la que también es accionista, acordándose que el precio sea pagado en 10 cuotas anuales y sucesivas. 4 años después de que se celebra esta venta de acciones, vendedor y comprador, que son relacionados, celebran una transacción extrajudicial en la que declaran que, a pesar de la opinión contraria del comprador, que las acciones tenían un precio mayor, por lo que se aumenta el monto adeudado, o sea, el precio, cuya diferencia, se acuerda, en esa transacción será pagada también en 10 cuotas anuales. Lo anterior permite a la persona natural obtener flujos de la sociedad de la que es accionista, nuevamente, sin calificarlo como retiro de utilidades y evitando así el pago de los impuestos correspondientes. Entendemos que el efecto o resultado de esta operación es que permitiría distribuir o retirar utilidades por parte de la persona natural, evitando el pago de los impuestos finales por dicho concepto. En estos casos, para el servicio será relevante determinar si las razones, digamos las razones jurídicas o económicas, si existen estas razones jurídicas o económicas para que la sociedad compradora haya suscrito esta transacción extrajudicial que declara un mayor precio de las acciones y consecuentemente aumenta la cantidad adeudada por tal concepto, a pesar de haber manifestado expresamente el comprador la posición contraria a las pretensiones del vendedor en ese sentido. También se va a analizar la política de distribución de utilidades por parte de la sociedad deudora o de retiro de utilidades por parte de sus socios y también los resultados obtenidos desde la adquisición de las acciones en adelante, ¿ya? Se observará si los intervinientes son relacionados, en este caso sí. El plazo que transcurre entre cada una de estas operaciones, vemos que en este caso la circunstancia de que 4 años después de la celebración del contrato se haya pactado esta transacción extrajudicial tiene que ver también con dejar al servicio fuera de los plazos de prescripción para poder fiscalizar estas operaciones. En este caso particular ocurrió eso. Y por lo mismo, como digo, en este caso entendemos que se busca efectuar una distribución de utilidades a esa persona natural evitando el pago del impuesto global complementario, ¿ya? Bueno, y aquí en su oportunidad es una, digamos, esquema abordable por NGA, pero como digo, estábamos fuera de los plazos de prescripción, ¿ya? El caso siguiente tiene que ver con un esquema también donde intervienen familiares y en los cuales, ¿no es cierto?, lo que vemos es que existe un traspaso patrimonial de los padres a los hijos, evitando el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.
El esquema, en resumen, tiene que ver con, tenemos acá una sociedad holding de un grupo familiar que es controlada en un 100% por el papá. Esta sociedad holding recibe un préstamo por un valor igual al de sus inversiones en las sociedades operativas del grupo. Luego esta sociedad holding presta ese dinero a una tercera sociedad, que también es relacionada, quedando con una cuenta por pagar y otra por cobrar por idéntico monto. Acto seguido, esta sociedad se divide, manteniendo las inversiones en las sociedades operativas del grupo y la cuenta por pagar, lo que afecta su valor patrimonial nuevamente. Paralelamente, los hijos de este papá o mamá constituyen una sociedad que recibe un préstamo de una entidad relacionada, flujo con el cual constituyen otra sociedad que posteriormente se fusiona con la sociedad holding del grupo familiar que ya traía afectado su valor patrimonial. Y lo que acá vemos es que se establece una relación, como la relación de canje se establece según el valor patrimonial de las sociedades. Esta relación de canje con todo este esquema lo que hace es favorecer a la sociedad de los hijos, que queda como accionista mayoritario de esta sociedad holding y produciéndose ya ese traspaso de patrimonio desde el papá a los hijos sin pagar impuestos. Bueno, en este caso, como en todos los casos que tienen que ver con planificaciones hereditarias, es relevante la relación que existe entre los intervinientes en el esquema, el tiempo transcurrido entre cada una de estas operaciones, que es acotado, como ocurre en este caso. Asimismo, en todos estos casos es importante hacer la trazabilidad de los distintos flujos involucrados en el esquema. Y bueno, se van a analizar también las razones jurídicas o económicas que tuvieron este grupo familiar para hacer estos préstamos triangulados entre las distintas sociedades del grupo, la división de esta sociedad holding y la asignación de sus activos y pasivos entre ella y la sociedad que nace de la división, y luego esta fusión que culmina, como digo, en este incremento patrimonial que favorece a los hijos. El caso siguiente tiene que ver también con algo que digamos que se está revisando, que son solicitudes de devolución de PPUA que involucran esquemas como este que vamos a ver ahora. Bueno, en este caso, el único dueño de una sociedad acuerda su división, asignando a esta nueva sociedad una cuenta por pagar al mismo dueño, ¿ya? Luego, este dueño realiza un aumento de capital en esta nueva sociedad que surge de la división, aportando la cuenta por pagar referida, la misma que comentábamos antes, con lo que aumenta el costo de su inversión en esta empresa. Posteriormente, vende su participación, este único dueño, en la nueva sociedad a un precio que tiene un componente fijo y un componente variable, sujeto a condiciones a verificarse en 3 años que dependen de la sola voluntad de otra entidad relacionada a este grupo familiar también. De esta manera, cuando uno analiza el resultado de esta operación, vemos que se reconoce como ingreso solo aquella parte del componente fijo, lo que genera para el vendedor una pérdida tributaria que lo habilita para pedir estas devoluciones de PPUA. Entendemos que con este esquema se aumenta, este único accionista aumenta el valor de su inversión, lo que sumado a los términos en que se pacta la compraventa que comentábamos, que tenga este precio fijo y este precio variable, genera una pérdida que habilita al contribuyente para pedir devoluciones de PPUA. Bueno, en este caso, las facultades de fiscalización, como ustedes saben, en virtud del 4 bis, siendo aplicable una norma especial anti-elusión, hay que pasar a revisar primero si resultaría aplicable el caso particular el artículo 64, pero en caso de que no, o que se trate de un conjunto de operaciones, como ocurre en este caso, el servicio entiende, ¿no es cierto?, que estamos habilitados para analizar esta operación en el marco de la NGA. En este caso, bueno, como en todos los demás casos, se va a tener especial consideración a la relación existente entre los intervinientes en el esquema, el origen y efectividad de estas cuentas por pagar y por cobrar intragrupo,
el tiempo que transcurra entre las distintas operaciones que comprenden este esquema. También el precio de venta se va a ir a mirar si es conforme a mercado, los términos bajo los cuales se establece esa condición suspensiva y sobre quién recae su verificación. Bueno, y también se van a solicitar al contribuyente acredite las razones jurídicas o económicas para haber llevado todas estas operaciones a cabo que acabamos de comentar. En este caso, como digo, cuando hablamos de normativa aplicable, está la norma general antilucía, pero también las facultades de fiscalización del servicio, que es otra facultad de fiscalización distinta de la NGA. Y bueno, y el último caso tiene que ver también con operaciones internacionales. Y bueno, es el caso de una reorganización empresarial que se hace con el objeto de evitar, entendemos nosotros, la aplicación del artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta. En este caso, la sociedad de un papá es dueña del 100% de una sociedad en el extranjero que genera rentas pasivas que debe reconocer en sus resultados conforme al artículo 41G de la LIR. Ahora, en el entendimiento del servicio, con el objeto de evitar la aplicación de esta norma de control, la sociedad del líder de familia absorbe una sociedad donde también participan los hijos, resultando todos los accionistas con igual participación. Posteriormente, la sociedad se disuelve, la sociedad quedando las personas naturales como accionistas de la extranjera en igual proporción. Y con esto lo que hace es no cumplir con los requisitos de control para la aplicación del 41G. Entendemos que este esquema hace inaplicable el artículo 41G y posterga o difiere el nacimiento de la obligación tributaria vinculada a estas rentas pasivas percibidas o devengadas por esta sociedad extranjera. Bueno, nuevamente se pide a las áreas de fiscalización verificar si los intervinientes son relacionados o no, en este caso sí, los tiempos que transcurren entre una y otra de las operaciones de este esquema. Y bueno, ir a preguntarle al contribuyente, como ocurre en todas las situaciones de NGA que ha practicado el servicio, las razones jurídicas o económicas que tiene para llevar a cabo estas operaciones. El servicio entiende que este es un caso que podría ser abordado por NGA. Creo que ese es el último. Ese es el último. Como les digo, los casos seleccionados, bueno, siempre hay más casos que estos, pero también haciendo la vinculación con el plan de gestión de cumplimiento tributario, hay casos vinculados a operaciones internacionales, hay casos vinculados a estas planificaciones hereditarias que implican traspaso de patrimonio entre padre e hijo. Y esos fueron los que se eligieron para esta versión del catálogo. De nuevo, el llamado es que, bueno, si es que se está frente a uno de estos casos, está abierta la posibilidad de concurrir a las oficinas del servicio y rectificar, si es que estuvieran en esta situación, o bien efectuar las consultas 26 bis, que como yo digo, son las que entregan al contribuyente certeza absoluta de si el esquema es elusivo o no. Gracias, eso era. Damos las gracias a la señora Claudia Gajardo por esta exposición y a continuación llevaremos a cabo exposiciones de nuestros invitados acerca de estándares de sostenibilidad tributaria y las razones por las cuales se introdujo el catálogo en la reforma de la Ley 20.780. Damos nuevamente la bienvenida a quienes integrarán esta mesa, invitándoles a pasar a la testera dispuesta en el escenario. En primer lugar, a Antonio Faúndez. Nuestro invitado es abogado, magíster en gestión, mención tributación internacional y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor de Derecho Tributario de la misma Casa de Estudios y del magíster en tributación de nuestra universidad. Le invito a tomar asiento entonces en la testera. Igualmente participará el profesor Alberto Cuevas,
Abogado, magíster en Planificación Tributaria de la Universidad de Santiago, fue coordinador de Política Tributaria en el Ministerio de Hacienda. Fue además jefe del Departamento de Impuestos Directos del Servicio de Impuestos Internos. Invitamos entonces a Alberto Cuevas también a tomar ubicación en la testera. Conducirá las preguntas y también invitamos a pasar al escenario al profesor Gonzalo Polanco. El profesor Polanco es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la London School of Economics and Political Science del Reino Unido y es además director del Centro de Estudios Tributarios de nuestra facultad. Profesor, por favor, les recuerdo que durante el desarrollo de las exposiciones pueden hacer llegar al moderador las preguntas y comentarios que deseen. Los que se encuentran de manera presencial pueden solicitar que se les entreguen hojas de pregunta a los monitores de sala y quienes están conectados online las pueden formular a través del chat de la plataforma. Sin más, les dejo con las exposiciones. En primer término, la realizará el profesor Antonio Faúndez, quien nos hablará acerca de cómo contribuye el catálogo con los estándares de sostenibilidad tributaria de los contribuyentes. Profesor. Sí, tienen que levantar la mano y se les va a hacer llegar una hoja para que puedan transmitir. Gracias. Muy buen día, un gusto saludarles. Agradezco la invitación de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocio y del Centro de Estudios Tributarios. Y también saludo a las autoridades presentes, al director nacional con los subdirectoras. Bien, a ver, lo que vengo a presentar el día de hoy está vinculado con el catálogo de esquemas tributarios. Como indicaba el profesor Gonzalo Polanco al comienzo, esto busca generar certeza jurídica a los contribuyentes, pero también hay un segundo factor que es relevante y que nuestro director nacional nos comentaba también en su presentación, que dice relación con el acercamiento por parte de los contribuyentes a las buenas prácticas fiscales. Yo creo que también, y esto no quiero tan solo que quede como un mero comentario. Soy investigador, soy académico y en ese sentido para mí es importante los datos y también generar resultados medibles y también comprobables. Es por eso que si ustedes ven en la presentación la pregunta, bueno, los contribuyentes están en la línea de divulgar sus buenas prácticas fiscales y claro, el catálogo es una manera en que los contribuyentes se pueden acercar a estas prácticas fiscales y evidentemente los gobiernos corporativos que tiendan a buscar en su toma de decisiones determinadas estrategias tributarias, el catálogo ofrece obviamente caminos que puedan generar contingencia. Lo más prudente obviamente es que los contribuyentes o el gobierno corporativo decida no seguir esa línea, lo que puede evidentemente generar una contingencia. Acá hay un estudio que realizamos en el año 2021 vinculado con el periodo año comercial 2020, año tributario 2021, en el cual reveló que las grandes empresas del IPSA que nosotros analizamos, en el sentido de ver si estaban o no revelando sus estrategias tributarias. Y luego me voy a referir a este tema de en qué consiste revelar las estrategias tributarias. Encontramos en que el 77% de las empresas del IPSA, analizamos a 30 empresas que son las más grandes de Chile, el 27% está con la disposición de revelar sus estrategias tributarias. Y este año ya estamos finalizando, ustedes pueden ver ahí también el año 2021, año tributario 2022, estamos finalizando el estudio, todavía no está publicado, el primer estudio se publicó, ahí está el journal que fue publicado, Sustainability, y el segundo estudio que ya lo hemos terminado, reveló ya que, esto es un dato aproximado, pero ya del 27% aumentó un 50%. Este dato, ¿por qué es importante? Porque las grandes empresas en Chile están en el camino de revelar sus estrategias tributarias acercándose a las buenas prácticas fiscales. Y este dato se conecta, sin lugar a duda, con lo que voy a hablar a continuación, que es la sostenibilidad tributaria. Acá pueden ver datos ustedes también a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, las empresas que están en el camino de la sostenibilidad, si ustedes pueden darse cuenta, Chile está de las grandes empresas del IPSA también, las más grandes,
más o menos un 82%, que es para el año siguiente que nosotros analizamos, más o menos llegó a un 77-80% de las empresas que están en la línea de ser sostenibles. Ahora, esto tiene también un punto no menor, porque las empresas que voluntariamente declaran ser sostenibles, tienen la obligación de cumplir con los estándares de sostenibilidad y especialmente dentro de esos estándares está la sostenibilidad tributaria. De ahí que la importancia de cómo cumplir con un estándar de sostenibilidad tributaria, cuáles son los mecanismos. Recién esta normativa, este estándar internacional entró en vigencia el año 2021. Es algo que es reciente, es algo nuevo, todavía no tenemos evidencia empírica respecto de cómo ha evolucionado esto en los últimos 10 años. Recién ahora estamos recogiendo esta evidencia y el primer estudio que analizamos, por lo menos acá en Chile y a nivel latinoamericano, reveló que nuestras empresas chilenas en un 27% estaban dispuestas. A ver, la sostenibilidad tributaria, si uno quiere buscar un concepto, esto es un paraguas que agrupa las prácticas que están en la línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la ONU, de acuerdo a la Agenda 2030, y estas prácticas que tienen 3 focos, que es el ambiental, social y de gobernanza. La sostenibilidad tributaria está mayormente en la línea de gobernanza, por eso a veces se tiende a confundir cuando se habla de sostenibilidad con el medio ambiente. El medio ambiente, las políticas medioambientales, pero no, ojo, yo creo que por lo menos un 15% es relevante, sí es importante, pero los focos de sostenibilidad tributaria están puestos a nivel de gobernanza. Y luego me voy a referir a ese punto. Y dentro de este paraguas de la sostenibilidad tributaria está la responsabilidad social que nos planteaba el director nacional, está el compliance tributario, pero si uno quiere ser un poco más conceptual en esto, lo que agrupa todos estos conceptos es la sostenibilidad tributaria. Y si uno se quiere ajustar al estándar internacional, hoy en día internacionalmente se habla de sostenibilidad tributaria o sostenibilidad fiscal. Ese es el concepto mayormente relevante. Ahora, ¿a qué apunta esto? Como dice la presentación, los estándares de sostenibilidad están diseñados para que las organizaciones presenten información sobre sus impactos en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. El factor de la economía, como les comentaba, son los factores de gobernanza. El segundo dice, si bien los estándares de sostenibilidad deben ser considerados en forma interrelacionada, la sostenibilidad tributaria se acerca en mayor medida a los temas económicos. Tercero, como les indicaba anteriormente, esto se acerca mayormente a los objetivos declarados por la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el cuarto foco es que las empresas colaboran al bienestar social mediante el pago de los impuestos y la elusión tributaria se presenta como un problema frente a la sostenibilidad. En ese sentido, quien hacen un mal uso, obviamente, de estos mecanismos elusivos y que están contemplados dentro del catálogo, afectan sin lugar a duda a la sostenibilidad tributaria. ¿Cómo se contribuye, por lo tanto, a la sostenibilidad tributaria? Hay distintas formas de que las empresas pueden generar o reportar estas buenas prácticas fiscales. Hay mecanismos que son los reportes de sostenibilidad tributaria, uno de ellos es el Dow Jones, que busca o establece un catálogo que está orientado a que las empresas declaren sus estrategias tributarias, pero mayormente el que se usa hoy en día a nivel mundial es el Global Reporting Initiative, GRI, el reporte GRI. A nivel mundial, las empresas están acogiendo los estándares de sostenibilidad que reporta GRI. Y en tercer lugar, también les voy a comentar sobre esto de los registros de transparencia tributaria y me voy a conectar acá también con el tema de la reforma que establece el concepto de responsabilidad tributaria. Y este tercer punto es no menor, porque la experiencia comparada, por ejemplo, en Australia, y también les voy a comentar, tiene la administración tributaria un registro de transparencia tributaria. Y esto es un punto que yo creo, y voy a hacer una mención también respecto a los puntos positivos y negativos que pueda tener esta nueva disposición que introduce la reforma tributaria, que es la responsabilidad tributaria. Veamos entonces en qué consiste estos reportes de sostenibilidad y entendiendo que también aquí en la audiencia hay asesores tributarios, me imagino conectados. Creo que los asesores tienen una gran importancia en esto, porque ellos en definitiva son quienes asesoran a las empresas en el camino de la sostenibilidad. Y hay 4 focos que busca o cómo las empresas deberían reportar estas buenas prácticas fiscales. El primero es el más relevante,
que es el GRI 207.1, que es hacer pública la estrategia tributaria. Y ojo acá, esto es un cambio de paradigma, definitivamente, porque lo que busca, en términos muy sencillos, para explicarlo en términos muy básicos, lo que busca esto es que las empresas digan cuáles son sus estrategias tributarias, revelarlas, hacerlas públicas. Esa decisión por parte del gobierno corporativo es complejo, es difícil. Ya hay un 27% de las empresas más grandes de Chile que lo están haciendo. Ahora, esto no significa que están exentos de fiscalización, son sometidos a fiscalización. Ahora, si por ese motivo la empresa se declara sostenible, recuerden que la decisión de que una empresa voluntariamente sea sostenible, también eso impacta en el valor de las acciones, impacta en que los inversionistas están buscando empresas sostenibles, pero las empresas que deciden voluntariamente este camino están obligados a cumplir este estándar de sostenibilidad y especialmente el estándar tributario. De ahí entonces que si frente a una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, una empresa que ha sido declarada sostenible y se descubren obviamente conductas elusivas, eso implica en definitiva que hay una sanción obviamente por parte del Servicio de Impuestos Internos, la autoridad que tiene que llevar a cabo el cobro de las diferencias de impuestos, pero también una sanción social, hay un impacto en el valor de las acciones y obviamente eso va a repercutir en los inversionistas que están confiando en esta empresa que ha sido o dice ser que sigue el camino de la sostenibilidad. Ahora, un punto no menor dentro del GRI 207, como dice la presentación, dice la organización puede describir si se esfuerza por cumplir con las leyes, perdón, con la letra y con el espíritu de las leyes. Y acá se hace la conexión con el catálogo. Claro, el catálogo es un camino que puede conducir a las empresas a revelar sus estrategias tributarias. Y si, por ejemplo, pensamos en el caso 73 que recién nos comentaba Claudia, el caso 73 que está vinculado con las empresas familiares, sí, aquí hay un punto importante porque en el catálogo nos indicaban constantemente que se va a revisar las razones jurídicas y económicas, pero recuerden también que las empresas familiares tienen también un factor que las hace distintas de las demás empresas y que son los motivos familiares. Y esto lo hemos venido estudiando con mi colega Patricia Toledo, que es profesora de la Universidad Austral de Chile. Hemos publicado un par de papers vinculados con esto y las decisiones familiares son legítimas. Y en ese sentido hay 3 oficios del Servicio de Impuestos Internos, uno del año 2019, 2021 y el 2022, que de a poco las instrucciones del servicio han ido recogiendo esto de las decisiones motivadas en fines familiares. Entonces, tal vez yo agregaría o tendría en consideración, por ejemplo, en el caso del caso 73, que se refiere a, si bien a mí me parece un caso que está en la línea de la ilusión, porque acá lo que finalmente buscaba este grupo familiar era incidir en el valor patrimonial que tiene esta empresa que era de propiedad de los padres y que luego iba a ser traspasada a los hijos. Incidir en ese valor patrimonial obviamente puede que sea una conducta elusiva, pero eso no quita a que también se establezca en esa fiscalización, por ejemplo, conceptos que están vinculados con el gobierno de familia. Y estos conceptos también son relativamente nuevos. Gobierno de familia, que es un concepto distinto del gobierno corporativo de la empresa. En el gobierno de familia, uno de los principales objetivos es generar planes de sucesión para continuar o mantener la continuidad generacional de la empresa. Eso es un objetivo legítimo y el Servicio de Impuestos Internos, si mal no recuerdo, me parece el 1971 del oficio del año 2021, lo puedo buscar a continuación, ahí se los comento, declara que una de las acciones de fiscalización que debe realizar el servicio es revisar, por ejemplo, el gobierno de familia, los protocolos de familia, el consejo de familia y las asambleas familiares, que son conceptos que son legítimos y también yo creo que lo conecto esto con las razones jurídicas. Bien, eso puede ser un motivo, pero también las normas GRI establecen otras estrategias que, por ejemplo, están alineados con los precios de transferencia. Precio de transferencia, declarar los métodos, es declarar estrategias tributarias. Otro ejemplo que indica estas normas internacionales es el caso, por ejemplo, de una empresa que legítimamente decida generar procesos de tecnología para optar o beneficiarse con créditos del I+D. Es una decisión estratégica legítima y que también puede ser revelada y, por lo tanto, se ajusta a estos criterios, a estos estándares internacionales. Brevemente, porque ya creo que me queda poco tiempo,
El GRI 207.2 se refiere al control y gestión de riesgos tributarios, es decir, tienen que la empresa tener una metodología de evaluar los riesgos tributarios, y eso tiene que estar adecuadamente, tiene que estar reflejado dentro de las políticas tributarias que se están declarando. El GRI 207.3 es cómo la empresa ahora aporta con la sociedad o con los terceros interesados, como podría ser una empresa que se comprometa, por ejemplo, con sus proveedores, que pueden ser pymes, a generar procesos de cumplimiento tributario. Y finalmente es el GRI 207.4, que reporte país por país. Esto es un poco más complejo porque acá lo que exige a las empresas que tienen inversión en el extranjero que revelen también todos los componentes de tributación, la carga tributaria, la cantidad de trabajadores que tienen en cada legislación. Ya para ir terminando, acá, como les comentaba, una tercera forma de reportar buenas prácticas fiscales es el registro de transparencia tributaria. Esto no lo tenemos en Chile. El Ministerio de Hacienda me pidió un informe sobre estos temas que fue entregado, en donde una de las recomendaciones fue crear en Chile un registro de transparencia tributaria que fuera administrado por el Servicio de Impuestos Internos. Esto, por ejemplo, lo tiene Australia. ¿Qué busca este registro? Que estos mismos estándares GRI puedan ser revelados o reportados por grandes empresas y, ojo, y también pymes. Y ahí ustedes pueden ver aquellas empresas, por ejemplo, que facturan con menor a 500 millones de dólares, tienen un estándar PYME que los obliga a reportar cierta información tributaria que se sube a esta plataforma que es administrada por la Administración Tributaria de Australia. Pero, ojo, un tema no menor, que esto es voluntario. Eso es la clave de esto, las normas de sostenibilidad. Tienen que ser voluntarias. Esto acerca estos factores hacia la moral. De ahí que establezco una cierta crítica, que si bien creo que el reporte de beneficiarios finales, que es necesario y estoy de acuerdo con ello, pero cuando se incluyen multas muy elevadas, creo que aleja a los contribuyentes. Creo que el camino de la sostenibilidad busca precisamente la voluntariedad, y eso es un tema no menor para los efectos de incluir este tipo de normas. Y finalmente, para terminar, la reforma tributaria incluye un nuevo número 19 en el artículo 8º referido a la responsabilidad tributaria. En este punto, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de responsabilidad tributaria porque se puede confundir con el tema de responsable tributario, por ejemplo. A mí me hubiese gustado más el concepto de sostenibilidad tributaria, que apunta al mismo concepto que dice ahí, que es el modelo de conducta que poseen determinados contribuyentes respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, con un enfoque en la contribución al bien comunado del país. Bueno, y ahí viene la segunda parte. A ver, ha sido muy criticado este artículo por parte de algunos asesores que han salido en prensa. Hay dos columnas que he leído que están en contra, que algunos han presentado que esto viene a modificar la norma antielusiva, lo que es un error. Es un error porque para hablar de esta nueva disposición, creo que hay que entender las normas de sostenibilidad internacional y las normas de sostenibilidad tributaria. El que no tiene claro esto, claro, tiende a confundirse que esto puede afectar la norma antielusiva, lo que es un error. Leí en una columna que esto podía afectar ese alcance. Y lo otro, que algunos cuestionaban qué era esto de la contribución al bien mancomunado del país. Incluso en la discusión de la Comisión de Hacienda se planteó por algunos de los diputados, oye, ¿qué era esto? ¿Cuál es el alcance? ¿Para qué sirve esto? Bueno, una vez más, el que no entiende los criterios de sostenibilidad tributaria mal puede entender esto. Yo creo que ahí es importante hacer mención de que la sostenibilidad tributaria apunta precisamente al bien común y contribuir al bien comunado del país, y esto se ajusta lógicamente a los criterios del desarrollo sostenible que promueve la ONU, que está puesto en que los impuestos contribuyen al bien social. Ese es el concepto que está detrás de este bien mancomunado del país, y se conecta obviamente con los estándares de sostenibilidad. ¿Cuál es la importancia, como dice la presentación? Primero, que si incorporamos una norma como esta en nuestro Código Tributario, vamos a ser el primer país latinoamericano en tener una norma de sostenibilidad, lo que creo que es muy positivo. Leía ayer un reporte de Deloitte donde recoge estos estándares de sostenibilidad y también apoya de cierta manera lo que está establecido en esta disposición. Y yo aplaudo que auditoras como por ejemplo Deloitte estén también en sintonía con este tipo de normas y entiendan
que la asesoría tributaria tiene que ir en la línea también de la sostenibilidad tributaria, en revelar las estrategias tributarias. Segundo punto, como les dije recién, contribuye al bien comunado del país, es decir, se ajusta a la Agenda 2030 de la ONU, que recoge este concepto de contribuir al bienestar social. Y finalmente, ojo, el último inciso dice que el servicio mantendrá un registro público que indique el nombre y RUT de las entidades que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de colaboración. Aquí una crítica y también una oportunidad. La crítica va en que en la línea, creo que establecer una certificación, lamentablemente, creo que deja fuera a las pymes. Y eso es un tema, lo que no significa que esto no se apruebe. Creo que es positivo, se tiene que aprobar. Estoy en la línea que se apruebe. Ahora, la certificación obviamente va a ser un costo que la pueden asumir tal vez las medianas grandes empresas, pero tal vez las pymes no la van a poder asumir. Pero sin embargo, y aquí viene la oportunidad, deja abierta la posibilidad al servicio de mantener un registro público. Tal vez creo, y esto creo que no se necesita una ley para establecer, por ejemplo, un registro de transparencia tributaria, que sea administrado por el servicio, que permita a las pymes, por ejemplo, generar o revelar sus estrategias tributarias en un registro que pueda ser administrado por el servicio, al igual como opera esto en Australia. Y finalmente, esto también he dicho insistentemente que esto es una responsabilidad de los asesores en guiar o guiar a los contribuyentes a estas buenas prácticas fiscales. Pero también creo que hay una responsabilidad también de la autoridad pública, por parte de los funcionarios públicos, del Servicio de Impuestos Internos principalmente, en que también se requiere capacitar en temas de sostenibilidad tributaria. Los funcionarios de impuestos internos, si se van a ajustar a esta disposición, necesitan también saber cómo o cuáles son los estándares de sostenibilidad tributaria que rigen hoy en día, tienen que dominar esta normativa, la deben conocer porque el foco de fiscalización también tiene que ir en una línea de comprender a los contribuyentes, en aquellos obviamente que se están ajustando en estos lineamientos. Y finalmente, estamos haciendo estudios, estamos haciendo análisis, porque en el Congreso se preguntó en la Comisión de Hacienda cuál es la importancia de esto. La importancia de esto obviamente es mejorar y hacer buenos contribuyentes, cambiar la cultura tributaria, pero eso sí, esto amerita plazos. Si uno de aquí a 5 años, una vez aprobada esta norma, y espero que se apruebe, si se aprueba esta normativa, de aquí a 5 años hay que hacer un estudio medible, serio, que lleve a establecer aquellas empresas que están generando certificaciones, que se están cumpliendo los estándares de sostenibilidad tributaria, a la vez ver cómo ha sido el comportamiento de estas empresas frente a la auditoría tributaria. Si finalmente son números positivos, obviamente la norma ahí va a tener una gran importancia y es el camino para generar un cambio de paradigma frente a la asesoría tributaria y al cambio cultural que requieren, yo creo, los contribuyentes en nuestro país. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Antonio Faúndez por su presentación. Y a continuación tendremos la exposición del profesor Alberto Cuevas. El profesor Cuevas expondrá sobre los objetivos que tuvimos al incorporar la norma general antielusión en la reforma del año 2014 y cómo el catálogo cumple una función clave. Profesor.
Muy buenos días a todos, a todas, a las autoridades presentes, director, a los subdirectores, subdirectoras del servicio. Estimada Claudia, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, profesor, por la invitación. Y al profesor Faúndez también, un gusto estar con él en este evento académico. Y la idea de mi presentación era partir un poco desde la historia y contarles más o menos qué se quiso hacer, ¿sí? Si eso se logró o no se logró, si se pudo hacer mejor o no, desde luego que es parte del análisis, pero mientras revisaba algo de literatura, me apareció algo que no había visto tan evidente en los últimos años, digamos, que es que una simple mirada hoy día a las bases de datos, a la información que hay, a los libros que se han escrito, el avance en materia de doctrina, si se quiere, local, interna, o de literatura, o de artículos dedicados a los temas de ilusión, desde que se incorporó esta norma en la reforma del año 2014, es increíble, ¿sí? Hay una enorme cantidad de literatura, de reflexión sobre cómo aplicar esta norma, sobre lo que se ha hecho, y eso ya significa un avance, a lo menos desde un punto de vista académico, muy, muy importante. Entonces, claro, la reforma tributaria de 2014, pero para poner algún hito, porque la historia de la legislación tributaria, y especialmente de las normas antielusión, es bastante dinámica. Las normas antielusión son de alguna manera consustanciales a la existencia incluso de las normas tributarias sustantivas, generales, o que establecen en sí mismos los hechos gravados. Un buen ejemplo de eso es que la reforma del año 84, ¿cierto?, la que generalizó el famoso sistema del FUT, tenía ahí, entre las reglas de la primera categoría y las reglas de los dispuestos finales, el artículo 21, ¿sí?, que era bastante importante y que era estructural desde el punto de vista del sistema que se estaba creando en ese momento. Si es que el sistema implicaba, ¿cierto?, que se iba a postergar la tributación con los impuestos finales de las rentas empresariales, era muy importante resguardar esa estructura, porque era el sentido de fondo, ¿cierto?, una piedra angular del sistema que se quería crear, y la vulneración a esas reglas desde luego producía un impacto muy negativo, y el artículo 21 buscaba esa finalidad. Entonces se incorpora algo que llamaremos la norma general antielusión, ¿cierto? También puede haber algún debate de su naturaleza respecto de lo que contiene, de lo que es. Para efectos generales todos la llamamos así, ¿cierto? Norma general antielusión. ¿Y de dónde veníamos? Yo les quería contar un poco de esta historia que me tocó vivir desde la política tributaria en el Ministerio de Hacienda. Voy a ser genérico en lo que voy a decir, no necesariamente demasiado preciso. Veníamos tal vez de un ambiente normativo formalista, ¿sí? Eso no es raro, porque las categorías iniciales de las normas tributarias incluso fueron tomadas, ¿cierto?, extraídas en algún momento de las antiguas normas civiles, ¿cierto? Y por eso se habla de obligación tributaria, que es de alguna manera una derivación para explicar la legislación tributaria a partir de categorías de las normas civiles o de las normas mercantiles. Entonces, veníamos de una historia en que, si se quiere, lo formal, y ojo, que lo formal no significa vacío de sustancia, ¿cierto? Las formas son un instrumento que el derecho ha utilizado desde muy antiguo, precisamente para cautelar aspectos sustantivos, ¿sí? Entonces, esa supuesta contradicción entre forma y fondo, en realidad, si uno lo mira con cuidado, no es tal. Pero desde luego venía en la práctica, lo menos, esta lógica de que el cumplimiento formal de ciertas categorías de otros ámbitos normativos, como los ámbitos civiles, mercantiles, laborales, etcétera, era suficiente para fijar, a partir de esos efectos de esa legislación, los efectos tributarios propiamente tales de las normas tributarias. Pero las normas tributarias se empezaron a independizar de las normas civiles con el tiempo, y fueron haciendo categorías propias, no solo de la propia estructura de esas normas, sino que también de la forma en que se aplicaban y desde luego de su interpretación. Entonces, ni la interpretación administrativa, ni la fiscalización y aplicación de los impuestos, ni lo que la doctrina decía, ni lo que los contribuyentes hacían, era ajeno a esta realidad. Entonces,
de alguna manera vivíamos en un mundo formalista, si se quiere, ¿sí? Los contribuyentes y sus asesores, ¿cierto? Esta lógica de lo mismo que hace el catálogo, ¿cierto? Esta suerte de recetas, si se hace esto, los efectos son estos y no hay mucho que discutir. Los tribunales de justicia también, ya vamos a ver algunos ejemplos, y la doctrina de los autores yo creo que también ha evolucionado respecto de este asunto, tanto en Chile como en el exterior, pero en principio, en general, se abordaba, y hay un ejemplo muy, muy notable, ¿cierto? La ley sobre impuesto a la renta, nuestra primera ley sobre impuesto a la renta, por allá por los años 20, fue redactada nada más ni nada menos que como principal redactor por un destacado civilista, ¿cierto? Don Luis Claro Solar, un profesor de Derecho Civil que tuvo la labor en esos años de participar en la redacción de nuestra primera ley sobre impuesto a la renta, ¿sí? No era raro, porque la especialidad tributaria no era realmente una especialidad como tal. Y los casos de fiscalización que fueron apareciendo, yo también fui funcionario de impuestos internos muchos años, y me tocó también ver estas cosas. El tema de las pérdidas, a los que tienen un poco más de tiempo en el tema tributario, las pérdidas siempre ha sido un tema muy importante, ¿cierto? Desde el punto de vista de la base imponible del impuesto de primera categoría. Pero las pérdidas entendidas como una deducción, ¿cierto? Como un gasto en el mecanismo, en el procedimiento de determinación de la renta líquida imponible, es una de las aristas, pero empezaron a aparecer cosas mucho más sofisticadas que eso, reorganizaciones empresariales vinculadas a las pérdidas, compra o adquisición de empresas con pérdidas, y eso desde luego tenía un enorme impacto, y no solo desde el punto de vista de la recaudación, sino que de lo que hacían asesores, empresas y desde luego la administración tributaria. Y también las estrategias del Servicio de Impuestos Internos de la administración tributaria fueron cambiando con el tiempo, hasta llegar incluso a una etapa ya, si se quiere, final de ese proceso, que algunos de ustedes la recordarán, donde Impuestos Internos utilizó la herramienta penal para perseguir situaciones relacionadas, por ejemplo, con la adquisición de empresas con pérdidas, pero no había sido siempre así, y con el tiempo se llegó a esa estrategia para combatir un fenómeno bastante complejo ya a esas alturas de evasión tributaria. El exceso de endeudamiento también, ¿cierto? Esta dualidad entre capital y deuda, ¿cierto? Esta posibilidad de arbitrar entre el capital y deuda, porque obviamente en general cierto endeudamiento tiene tasas de tributación más bajas, digamos, que la tributación de las rentas del capital propiamente tal, capital entendido, ¿cierto?, como generador de dividendos o retiros de utilidades, y por lo tanto eso genera el nacimiento de estas normas en particular, y también de fiscalizaciones ya un poco más complejas que van incluso a la estructura de financiamiento de las compañías. Los precios de transferencia, que fueron recogidos por la legislación también en reformas relativamente recientes y que se fueron sofisticando con el tiempo, pero que se hicieron cargo de que estas transacciones podían verse afectadas por la relación que existía entre los que intervenían en esas transacciones, y que eso podía producir impactos, ¿cierto?, en las bases imponibles. ¿Para qué decir reorganizaciones empresariales con importantes impactos tributarios? Las reorganizaciones que implicaban las transferencias de propiedad o que implicaban la generación de grandes pérdidas, también hay casos emblemáticos en esa línea, o incluso el aumento del costo para futuras enajenaciones, etcétera. Las reorganizaciones también podían ser instrumentalizadas a partir de categorías del derecho civil o del derecho mercantil para producir impactos tributarios, y no necesariamente impactos, como se ha mencionado aquí, estrictamente vinculados, ¿cierto?, con la actividad de las compañías o con aspectos económicos, financieros o comerciales. Entonces, dado este escenario de cierto formalismo, de la existencia de normas especiales o particulares anti-elusión que se iban sofisticando con el tiempo, y cuando uno miraba lo que estaba ocurriendo ya desde la política tributaria, que estaba ocurriendo a nivel internacional, también me tocó ser parte de los equipos de trabajo del Servicio de Impuestos Internos en la OSD, y claro, y ahí uno veía estándares, veía distintas realidades, y dentro de la doctrina internacional que se revisó previo al análisis que estábamos haciendo para la reforma del año 2014, apareció este texto de Rachel Ann Thoma, que está publicado por el IBFD, ¿cierto?, de Ámsterdam en el año 2008. Es una tesis doctoral donde se analiza
esto de legislar para establecer normas generales anti-elusión o normas especiales o particulares. Y lo interesante de ese texto, hay muchos otros más, ¿cierto? Pero ese es interesante porque se refería a la evolución que habían tenido algunos países, especialmente los Estados Unidos de América. Todavía no existía el Obamacare, ¿cierto?, que estableció una norma general anti-elusión en la legislación norteamericana, pero en ese texto del 2008 ya se hacía referencia a que la Suprema Corte de los Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX, había tenido una visión más bien civil o formalista, ¿sí? Había algunas sentencias antiguas que se referían a eso. El IRS había empezado a cambiar, se había empezado a sentir incómodo, había empezado a trabajar administrativamente ciertas situaciones que antes habían sido más bien aceptadas, pero por decirlo de alguna manera, en la evolución del sistema norteamericano, lo primero que se creó fue una visión general antielusión de la administración tributaria, no así de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y luego se tradujo en acciones de fiscalización concreta, ya vamos a comentar algunas. Y esa evolución histórica que se revisa ahí, hay experiencias de los Estados Unidos de América, de Alemania, de otros países, nos llevó a la reflexión de que al parecer en Chile estaba ocurriendo algo similar, ¿sí? Esta visión formalista ya la habíamos visto en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema, pero eso había empezado a cambiar con el tiempo, ¿sí? También a partir del trabajo que Impuestos Internos venía haciendo en la revisión de ciertos casos más sofisticados, reorganizaciones empresariales, ya habíamos comentado el tema de las pérdidas, que se había perseguido por la vía del delito tributario en una etapa final, pero también había ya incomodidad en Impuestos Internos respecto de ciertas reorganizaciones, de ciertas estructuras, y la verdad es que los que estábamos en esas mesas de trabajo en esa época también teníamos muchas dudas de cómo proceder. Era sencillamente una forma legítima de reorganizarse con todos los efectos que tenía, ¿cierto?, tributarios. ¿Era delito tributario? Una misma situación se discutía si era delito tributario, y también se empezó a analizar con el tiempo si había alguna otra categoría que podía explicar eso y respecto de lo cual Impuestos Internos podía tomar algún tipo de acción. Y ahí aparecía la duda, por ejemplo, de si categorías como el fraude a la ley y el abuso del derecho podían ser utilizadas por el servicio ya no por la vía de alguna norma particular, antielusión, ¿cierto?, pérdidas, etcétera, ya no por la vía penal que implicaba, entre otras cosas, ¿cierto?, la necesidad de acreditar el dolo penal para perseguir esas conductas a través de denuncias o querellas, sino que a través de aspectos, si se quiere, civiles, que revelaban la ilicitud tributaria, no necesariamente civil o mercantil, pero sí tributaria, de esas conductas, es decir, ilicitud en el sentido de que vulneraban las normas tributarias, pero que no estaban tan claramente definidas. Entonces, reflexionábamos incluso, por ejemplo, en ese tiempo, de si el servicio podía deducir una acción de nulidad por simulación de algún acto o contrato, y a partir de eso emitir resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. ¿Era el Servicio de Impuestos Internos o la titularidad procesal la tenía, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado? ¿Quién debía iniciar, por ejemplo, una acción de esa naturaleza para perseguir esos efectos? Todas esas cosas se discutieron. En resumen, lo que eso mostraba, además de que había una cierta evolución, sobre todo de la posición de la autoridad fiscal respecto de ciertas situaciones, de ciertas estructuras, de ciertos actos o contratos, demostraba también que había un nivel de incerteza o falta de seguridad jurídica, no solo para las empresas, no solo para los contribuyentes, sus asesores, no solo respecto del trabajo académico que se podía estar haciendo, sino que también desde el punto de vista de la propia administración, en cuanto a la precisión, ¿cierto?, de las herramientas que podía utilizar para perseguir este tipo de fenómenos que lesionaban el interés fiscal. Entonces, en resumen, esa historia mostraba que el primero que reaccionaba o que, entre comillas, abordaba esto desde la perspectiva de la aplicación más general de las normas tributarias, en una suerte de colisión con otro tipo de normas como civiles, mercantiles, laborales, etcétera, había sido la administración tributaria. Así ocurrió en Estados Unidos, así ocurrió en muchos países y así estaba ocurriendo también en Chile. Luego los tribunales de justicia empiezan a reaccionar, todos recuerdan el fallo Bahía,
pero ese fallo después fue de alguna manera, no tan precisamente, ¿cierto? Porque son cosas distintas, uno podría cuestionar las categorías que se utilizan en uno u otro, pero la misma Corte Suprema empezó a tener visiones distintas y ya hacia 2015 derechamente haciéndose cargo en algunos fallos famosos, ¿cierto? De la tercera sala o de la sala penal de la Corte Suprema. La norma general antiilusión no estaba vigente todavía, ya había sido aprobada, pero no estaba vigente. Y ya la Corte Suprema en sus fallos utiliza la expresión ilusión para calificarla como un ilícito, ¿cierto? Como contrario al derecho tributario y para, en esos casos, ¿cierto? Darle la razón en varios de ellos al interés fiscal en recursos de casación. Entonces, la misma Corte Suprema también había ido cambiando, lo mismo que ocurrió en Estados Unidos con un fallo muy, muy famoso. Ese era el ejemplo que yo les quería comentar, ¿cierto? Primero el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, había cuestionado, la época es bien decidora, ¿cierto? Por allá hacia finales de los años 20, con una enorme crisis económica, financiera, etcétera. Aparece este famoso caso Gregory versus Helbering, ¿cierto? Evelyn Gregory versus el commissioner del IRS de esa época, el señor Helbering, en una sentencia del año 1935 que fija por primera vez o inicia de manera mucho más contundente la doctrina antielusión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Era un caso muy parecido a algunos de los que comentó Claudia. Se trataba de la enajenación de acciones que luego a una empresa que se constituía, la cual luego se disolvía, y eso hacía que al final la persona natural y no una sociedad era la que terminaba enajenando esos activos con una menor tributación. Eso molestó a la IRS en esa época, lo cuestionó y al final la Corte Suprema le dio la razón y consideró que eso vulneraba las normas tributarias norteamericanas. Después, en el Obamacare, por allá por 2010, resumiendo la jurisprudencia ya de muchas décadas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se incorporó a la ley, ¿cierto? Una norma con esas características. Ya les decía yo que en Chile el Servicio de Impuestos Internos empezó a fiscalizar ciertos casos que tradicionalmente no se fiscalizaban con tanta intensidad. Se fueron creando también unidades especializadas, ¿cierto? Tanto a nivel regional como a nivel central, la Dirección de Grandes Contribuyentes o los equipos de grandes contribuyentes en algunas direcciones regionales. Pero en resumen, el gran diagnóstico era que esto estaba generando una falta de seguridad jurídica para los contribuyentes, para las empresas, para los asesores, para la propia administración tributaria, para la justicia, que había tenido cambios en la forma en que había enfrentado esto, y desde luego para la doctrina, ¿cierto? Que hasta ese momento era bastante escasa en nuestro sistema interno. No había mucha literatura o prácticamente ninguna literatura sobre estos temas. Ahí hay 3 sentencias importantes, hay muchas más muy relevantes, pero la primera es la famosa Bahía, ¿cierto? Donde básicamente la Corte Suprema dijo que la ilusión era astucia y los astutos no pagan impuestos, para resumirlo en simple, y que eso estaba bien, que era perfectamente legítimo. Luego hay otro caso bien interesante con una sofisticada reorganización empresarial que fue fiscalizada por una unidad del Servicio de Impuestos Internos en el norte del país, que fue fallada por un tribunal todavía al interior del Servicio de Impuestos Internos y que terminó en una sentencia de la Corte Suprema que algunos dicen, oye, pero no es tanto norma antielusión lo que dice la Corte, sino que más bien cuestiona la pérdida, cuestiona los gastos, pero se notaba ya que la Corte, y la Corte de Apelaciones de Arica sobre todo, estaban incómodas con lo que había ocurrido ahí y le dieron la razón, por las razones que fuera, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos. Ya ahí por el año 2012, entre 2001 y 2012 parece que algo había cambiado. Y en una sentencia en varias sentencias de 2015, ahí hay uno de los roles. Miren lo que dice la Corte Suprema: todavía no estaba vigente la norma antiilusión. Y dice, la ilusión tributaria ya no es esa astucia que permite no pagar impuestos, ¿cierto?, que la misma Corte en 2001 había de alguna manera señalado. Dice, la ilusión tributaria no consiste en la elección lícita dentro de determinadas opciones que el propio legislador tributario entrega, sino que en el comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria o en disminuir la carga a través de un medio jurídicamente anómalo, dice, infringiendo de manera indirecta las disposiciones legales aplicables bajo una apariencia de juricidad. O sea, la ilusión es ilícita.
dijo la Corte Suprema, antes de que estuviera vigente la norma general antiilusión. ¿Había cambiado la jurisprudencia de la Corte Suprema? Bien radicalmente si uno mira entre el 2001 y el 2014. Algunos dicen que bueno, la Corte Suprema ya sabía que venía la norma, pero jurídicamente hablando no estaba todavía vigente. De nuevo, este escenario era un escenario de falta de seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se quiso hacer con la reforma de 2014 en este punto? Se quiso tratar de establecer legalmente el director habló de línea roja, ¿cierto? Y eso fue lo que se quiso hacer. Se quiso trazar de mejor manera, obviamente no de manera perfecta, desde luego de forma que se puede ir mejorando con el tiempo, una mejor distinción entre lo que es la legítima opción de estructuras, de conductas, etcétera, perfectamente permitidas y sin ninguna vulneración de las normas tributarias, de lo que es el delito tributario, ¿cierto? La acción dolosa, criminal, para evadir los impuestos, y de estos otros fenómenos que son una cosa intermedia, pero que no obstante no haber una ilicitud penal, sí hay una ilicitud tributaria. No se vulneran las normas civiles, no se vulneran las normas mercantiles, pero incluso a través de la instrumentalización de esas categorías jurídicas se está infringiendo la legislación tributaria. Es decir, recoge también de alguna manera esta lógica de que la elusión tributaria es ilícita, ¿sí? Es ilicitud desde el punto de vista de la aplicación de las normas, no es ilicitud criminal, pero sí es ilicitud tributaria. ¿Y cuál era el objetivo específico? Bueno, cambiar de alguna manera la forma en que se venía aplicando, interpretando la legislación tributaria, esta versión más bien formalista de la interpretación tributaria, para llamarla de alguna manera, y que el derecho civil, el derecho comercial, el laboral, pero también el derecho tributario, administrativo y, por cierto, el derecho constitucional eran parte de un todo, de un sistema que debía ser interpretado y aplicado de manera coherente, de manera que, básicamente, unas normas, las civiles, por ejemplo, no fuesen utilizadas para vulnerar otras normas tan vigentes y tan legítimas como esas, las tributarias, ¿sí? En el fondo, esa lógica de el uso de algunas reglas para dejar de aplicar otras reglas. Ya terminando, y la legislación revela varias cosas. Lo que se quiso hacer o la estructura normativa que tiene, desde luego, hay una norma general antielusión preventiva. Y esa norma preventiva es para mí la más importante, ¿cierto? Que es de alguna manera, si uno lo quisiera llamar, el cambio cultural que hubo en este mundo, ¿sí? Luego hay una faz coercitiva que vi una publicación en el Mercurio hoy, que decía que el servicio ya había lanzado 6 casos o algo así a consideración, ¿cierto? Ya se hizo realidad. Algunos esperaban y decían no se ha aplicado, no se ha aplicado. Bueno, ya está ocurriendo y la prensa del día de hoy se hace cargo de esa aplicación coercitiva de la norma general antiilusión. Ya veremos qué noticia, no alcancé a leer, pero vi el titular, pero no lo alcancé a leer. Y también hay reglas procesales, y digo procesales en general, de procedimiento administrativo y de procesos jurisdiccionales muy, muy importantes. Conclusiones. El catálogo se inscribe en el ámbito de la norma general antiilusión preventiva, al igual que la consulta del artículo 26 bis. Y esto se viene aplicando desde hace mucho. Es decir, cuando había personas que decían que no se aplicaba, que no se había aplicado la norma general antiilusión, eso era, a mi juicio, un evidente error. Porque si bien la faz coercitiva de la norma general antiilusión todavía estaba, de alguna manera, en una etapa de desarrollo muy natural a lo que el servicio había hecho por muchos años con instrumentos como estos, ¿cierto? Pasó con los precios de transferencia, pasó con las normas sobre exceso de endeudamiento, Impuesto Interno se preparó, estudió, formó equipos y luego de eso empezó de manera mucho más intensiva a aplicar estas reglas, y siempre antes se aplicó más bien de manera preventiva, porque todos sabemos que el cumplimiento tributario voluntario es la mayor fuente de recaudación, ¿cierto? Existen muchos estudios, de hecho en la reforma también se analizaron estudios de la OECD que se graficaban con una pirámide donde
la recaudación producto de acciones directas de fiscalización, liquidaciones, etcétera, era muy menor en comparación a la enorme recaudación producto del cumplimiento voluntario, y por lo tanto es ahí donde había que poner, y el servicio lo viene haciendo desde hace muchos años, los mayores esfuerzos. Entonces, esas fases y el catálogo, desde luego, ¿qué vino a hacer? Bueno, el catálogo vino a anticipar el tiempo, porque si no hubiésemos tenido que esperar a la existencia de una jurisprudencia judicial, incluso de la Corte Suprema, después de muchos años, que aportara al ambiente jurídico tributario una cantidad importante de casos que permitieran juzgar la aplicación práctica de estas disposiciones. No sé si viene a sacarme de la testera el profesor Polanco. Y como les decía, ambos instrumentos, parte de la gran norma general antielusión que está desparramada en distintas disposiciones del Código Tributario, cumplen esa función y son una suerte de guías que hasta hace muy poco tiempo no existían. Es esperable, y esto lo escribí antes de verlo hoy día en la mañana, ¿cierto?, que en lo sucesivo se desarrollen ya de manera mucho más concreta aspectos coercitivos de esta norma. Ya veremos cómo vienen, y desde luego es muy importante, y la reforma actual está haciendo modificaciones relevantes tanto desde el punto de vista de los procedimientos administrativos como los jurisdiccionales, y ahí hay reglas muy valiosas, muy importantes que hay que mirar, digamos, cómo se desarrollan en el proceso legislativo, como por ejemplo las reglas de valoración de la prueba que se incorporaron en el contexto, ¿cierto?, de la reforma que inició en el año 2014 y que de alguna manera son una guía para la decisión jurisdiccional de este tipo de casos. Eso era lo que quería compartir con ustedes, así que muchísimas gracias por su atención. Muy bien, damos las gracias al profesor Alberto Cuevas por esta exposición y abrimos a continuación el segmento de preguntas. Va a moderar esta instancia, como ya lo habíamos señalado, el profesor Gonzalo Polanco, a quien dejamos de inmediato con la palabra. Ahí sí. Gracias, Vittorio. Tenemos espacio solamente para un par de preguntas, 2 o 3, debido al tiempo. Varias preguntas dicen relación con temas vinculados al catálogo. En consecuencia, Vittorio va a entregar el micrófono, parece que a Claudia, para que pueda ella o responder o bien añadir algo a lo que los expositores quieran decir. Pero partimos con la pregunta a uno de los expositores. ¿Visualiza que Chile implemente prontamente certificaciones como las de la norma española ISO UNE 19602 sobre compliance tributario? Esa es para Antonio. ¿Respondo aquí? Sí, dale, por favor. Gracias, gracias, Gonzalo. A ver, lo que ocurre con la certificación ISO, que está en la línea, y en el caso de español, del compliance tributario. Como indicaba en mi presentación, las normas o los estándares GRI, Global Reporting Initiative, tienen un panorama un poco más extenso que solamente el compliance. Como indicaba en mi presentación, aquí había 4 focos. Un foco de revelar la estrategia tributaria, que no estaría tanto en la línea del compliance. Un foco del compliance, que es cómo establecer metodologías de riesgo, y ahí sí se concentra esta certificación ISO que tiene España. Pero también la norma GRI tiene un tercer factor, que es cómo contribuye ahora la sociedad desde la sostenibilidad tributaria hacia la comunidad, como los proveedores, con la comunidad haciendo, por ejemplo, hay grandes empresas que hacen charlas gratuitas en general para la comunidad. Y el cuarto foco, que es revelar las inversiones que tienen país por país. Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta, sí, es un camino establecer la certificación, por ejemplo, como ocurre en España, que se ajusta a este estándar GRI 207.2, donde la empresa tiene que crear un modelo de gestión de riesgos
un modelo que va en la línea de, por ejemplo, algunos modelos que algunas empresas utilizan es evaluar aquellas contingencias que han tenido anteriormente y en base a ello establecer parámetros de medición, separando, por ejemplo, entre los casos más complejos y los casos menos complejos, y en esa línea ir estableciendo parámetros para luego ir midiendo el comportamiento de este mismo contribuyente. Estos modelos de compliance, que también va en la línea de un oficial de cumplimiento, está solamente concentrado en el GRI 207.2 que comentaba en mi presentación. Por lo tanto, un estándar de sostenibilidad tributaria es mucho más amplio que eso. En mi opinión, yo creo que, como ocurre en Australia, por ejemplo, acoge los estándares internacionales GRI y por lo tanto creo que es mucho más beneficioso establecer un estándar que vaya en la línea, primero, de revelar las estrategias tributarias, segundo, un modelo de compliance, tercero, aportar efectivamente hacia la comunidad y cuarto, revelar las inversiones que las empresas chilenas tienen en cada país en el exterior. Gracias, Antonio. A ver, otras preguntas que nos llegaron. ¿Cuáles son los criterios para incorporar esquemas en el catálogo? Frecuencia, perjuicio fiscal. Otra pregunta, aprovecho de agruparlas, Claudia. Los primeros esquemas fueron el año 2016 y entre medio hubo cambio de legislación. ¿Se ha pensado hacer una actualización de los esquemas antiguos? Ya, respondiendo a la primera pregunta, digamos los criterios para incluir un caso en el catálogo, yo diría que hoy día están básicamente vinculados al plan de gestión de cumplimiento tributario del servicio y por lo mismo se replican segmentos que están en el PGCT, que como ya dije son altos patrimonios, multinacionales, grupos económicos, precio de transferencia. Yo diría que esos son los criterios que se consideran para incorporar o no un caso al catálogo. Respecto de la segunda pregunta, sí. Esas actualizaciones o limpiezas del catálogo se van haciendo, pero considerando también los plazos de prescripción que tiene el servicio y que en el caso de la energía son 3 años. Entonces, si hubo una modificación, no sé, hace 2 años atrás, digamos, se esperan los plazos de prescripción que tiene el servicio para revisar esas operaciones en el marco de la legislación vigente en esa época. Perfecto. Y la última pregunta, ¿en cuántos o en todos los casos el servicio inició aplicación de la norma general antielusión o una querella al respecto? Querella ahí es materia de los colegas de la subdirección jurídica, pero como ustedes saben hoy día, la energía tiene hoy una fase administrativa, ya en donde el acto administrativo que notifica el servicio es una citación por NGA. Hoy día se han practicado alrededor de 50 citaciones por NGA desde la vigencia de la norma. Una particularidad que tienen las revisiones de elusión son que no involucran a un solo root. Los casos que hemos analizado involucran a grupos económicos, familias, y por lo mismo, digo, hasta hoy día son alrededor de 50 citaciones por NGA, que es el acto administrativo que la ley obliga a practicar en este caso, y como adelantaba el director en la conferencia de prensa ayer, durante este año se han presentado ya 6 requerimientos por elusión. El resto de los casos, el año 2021, también hubo alrededor de 3 revisiones en que los contribuyentes rectificaron, este año también. Bueno, y el resto de los casos por consideraciones de índole de fiscalización, en algunos casos fueron conciliados también. Eso es. Muchas gracias, Claudia. Creo que ya estamos en el tiempo, así es que, Vittorio, por favor. Muy bien, muchas gracias, profesor. De esta forma estamos llegando al término de nuestro encuentro. Queremos agradecer muy sinceramente a nuestros expositores, igualmente al director del Servicio de Impuestos Internos que nos ha acompañado hasta el final de esta jornada. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a quienes han estado presencialmente aquí en nuestra aula magna y a quienes han seguido también a través de la transmisión online las alternativas de esta
conferencia. A todos muchas gracias y no nos queda más que invitarles para una próxima ocasión. Vamos a sacar una fotografía final, entiendo, Rodrigo. Perfecto, para poner término entonces a esta actividad. Así es que quisiera invitar a las autoridades que han estado con nosotros al escenario, por favor, para participar de esta última fotografía. A todas y todos, muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.